Los desafíos del currículo, los, los desafíos del currículo educacional ante la reducción de las nuevas tecnologías, especialmente la inteligencia artificial. ChatGPT, por ejemplo. En mayo del 2023, en Valencia, España, se realizó el quinto encuentro de recursos de rectores Universia del Banco Santander, participando cerca de 700 universidades, de las cuales 34 fueron chilenas. La irrupción de las nuevas tecnologías y sus desafíos asociados fue uno de los temas discutidos. La irrupción de la inteligencia artificial y de la nueva tecnología es un punto de inflexión en nuestra civilización. Ha irrumpido en la economía, en la salud, en la educación, en la seguridad, en diferentes aspectos, cada día más, en el arte, en la música, por ejemplo, en la pintura. Se puede conversar con Charles Darwin, por ejemplo, examinando todas sus escrituras que ha realizado. Bien, pero pensemos un poquito cómo irrumpe en la educación, específicamente en lo que denominamos el currículo. El nuevo paradigma curricular ante el advenimiento de la metodología va a incidir evidentemente en la educación. Y pensemos en el currículo. Generalmente el término currículo se ha entendido como el conjunto de objetivos, contenidos, criterios metodológicos de evaluación que orientan el proceso de enseñanza y aprendizaje, pero realmente es mucho más. Podemos decir que el currículo está formado por todo lo que hacemos o dejamos de hacer en las instituciones educativas que determina el ser de nuestros estudiantes. Es decir, desde cómo hablamos, cómo nos vestimos, inciden en el currículo. Va a cambiar el piso la inteligencia artificial en la respuesta que damos a las preguntas fundamentales que deben orientar todo currículo. ¿Cuáles son esas preguntas fundamentales? Nosotros, cuando construimos o pensamos un currículo, debemos tener presente en que debemos dar respuesta a ciertas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué? Es decir, ¿por qué enseñamos lo que enseñamos? ¿Para qué? ¿Para qué enseñamos lo que enseñamos? ¿Cómo enseñamos? ¿Cuándo enseñamos? No, las respuestas están orientadas por la filosofía, por la historia, por la sociología, por la economía, por la psicología, por la antropología, por la biología, por el desarrollo científico y tecnológico. Observemos que el cambio paradigmático de la irrupción de la inteligencia artificial nos cambia todo esto. La filosofía, por ejemplo, en la epistemología, ¿cómo adquirimos el conocimiento? La inteligencia artificial, ¿qué es lo que es el conocimiento humano y qué es el conocimiento de inteligencia artificial? La sociología, ¿cómo cambiarán las relaciones humanas, las comunicaciones humanas? La economía, ¿cómo va a irrumpir la inteligencia artificial en la economía? En la psicología, ¿qué es lo que es realmente ser humano? El desarrollo científico y tecnológico va a ser un cambio profundo. Es decir, tenemos que enfrentar y producir una reflexión sobre el currículo ante el nuevo marco paradigmático producido por la inteligencia artificial. ¿Para qué? Para sentar las bases, quizás tal vez, de unos nuevos fines de la educación ante la irrupción de esta tecnología. ¿Cuáles son los postulados teóricos que nos deben orientar para este cambio?
A. La base de todo el quehacer humano son las emociones. Para mí, las emociones mueven el mundo, pero la tecnología, la inteligencia artificial no tiene emociones. La emoción es esencialmente humana. La tecnología puede producir más conocimiento, pero la sobrevivencia de la especie humana depende de algo que está más allá del conocimiento, que es la sabiduría. Al final de cuentas, se aprende lo que se llama, como dice Francisco Mora en su libro Neuroeducación del 2016. Cuando pensamos en el currículo, tenemos que pensar en la planeación educativa. Y en la planeación educativa tenemos que tomar en cuenta ciertas dimensiones. Generalmente se habla de 5 dimensiones. ¿De dónde hemos sacado esto? De la reflexión, del estudio de las principales opiniones de los expertos del área de tecnología, de la educación y de la filosofía. De las dimensiones de la planeación educativa, que son la dimensión técnica, la dimensión social, la dimensión prospectiva, la dimensión cultural, la dimensión política, la irrupción de estas tecnologías nos cambia todo el piso, especialmente la dimensión prospectiva, es decir, hacia dónde va la civilización, cuál será el futuro, cómo podemos determinar ante la complejidad que aumenta el futuro. Tenemos un gran desafío que resolver, porque, por ejemplo, los expertos no se ponen de acuerdo si la inteligencia artificial será positiva o negativa en la educación. Surge tendencia a controlarla. Por ejemplo, en Finlandia se ha vuelto a la educación basada en los libros, no en los pantallazos de un sistema específico de computación. ¿Por qué? Porque parece ser que el ser humano se con la tecnología. La inteligencia artificial sin duda influye en el proceso de enseñanza-aprendizaje y en la totalidad del currículo. Si no la incorporamos, la brecha será más profunda en la que lo utilizan y los que no la utilizan. En el proceso de enseñanza-aprendizaje tenemos que, por ejemplo, reflexionar sobre la evaluación. No nos olvidemos que la inteligencia artificial es un procesamiento de una big data que nos produce un lenguaje que parece ser. Entonces, ¿qué conclusiones podemos tener? En el currículo se debe insistir en desarrollar las competencias del pensamiento crítico, la creatividad, el razonamiento lógico, deductivo, la inteligencia emocional, la inteligencia social, la resiliencia. La tecnología será una herramienta, pero no el fin de la educación. El fin de la educación debe ser esencialmente humana. Las emociones, la bondad, las relaciones humanas. Eso es lo importante. Estoy convencido que en este siglo XXI los padres mandarán a sus hijos a las escuelas para que aprendan a ser humanos. Lo más importante del currículo es lo afectivo emocional. Las referencias bibliográficas, aparte de estas que estamos viendo, son una recopilación de la información de los principales periódicos del mundo, de España, el ABC de Inglaterra, el Mercurio de Santiago de Chile, etcétera, etcétera. La preocupación es permanente. Para terminar, podemos reflexionar sobre
lo que dijo Alan Turing en la década de los 50 en el siglo XX. Si un humano no es capaz de distinguir entre una máquina y otro humano en una conversación entre ambos, entonces debemos aceptar que ésta piensa. Pero también debemos recordar lo que dijo Kurt Gödel, el teorema de la incompletitud, que dice que nunca un computador podrá superar a un ser humano. Tenemos la disyuntiva. La inteligencia artificial nos superarán, adquirirán conciencia o siempre la superaremos. ¿Cuáles deben ser los fines de la educación? Para terminar, no solamente conocimiento, tenemos que elevarnos a un nivel superior, la sabiduría. ¿Pero qué es la sabiduría? Eso lo dejaremos para una conversación posterior. Hasta luego, mis queridos oyentes.